que corre en los pasillos es peligroso. Tengo que llegar porque ya va a iniciar. Esto es De Humanos y Otros Bichos. Porque la salud es lo primero. ¡Empezamos! Muy buenos días, radioescuchas de la radio universitaria. Son las 10:16 del viernes 21 de octubre y empezamos el segundo programa de Humanos y Otros Bichos, un programa del Instituto de Investigación en Salud Pública y Zoonosis de la Universidad Central, dedicado a la divulgación de las enfermedades zoonóticas y a otras ramas del maravilloso mundo de la ciencia. Bienvenidos. Elizabeth Minda, Paulina Correa, junto a Alfonso Molina y los colegas del CIS, acompañaremos durante una hora de 10 a 11 todos los días viernes. Acompáñenos. A continuación vamos a empezar con los titulares relacionados con medicina, enfermedades zoonóticas de interés para la comunidad universitaria. A continuación, con las noticias científicas de la semana. Después vamos a tener el segmento Tertulia y Café, donde Alfonso Molina conversará con la doctora Sandra Enríquez, entomóloga del CIS. Nos acompañará a continuación Franklin Baca. En el segmento Chuta ni sabes, nos hablará sobre la importancia del sistema inmunológico. En el segmento Científicos en el Ecuador, Ana Poveda nos trae las experiencias, anécdotas y curiosidades de científicos extranjeros que viven en nuestro país. Hoy conversará con Esteban Fernández y Pablo Castillejos. Lenin Ron, en El hombre que calcula, compartirá datos estadísticos controversiales y actuales. Esta semana hablaremos sobre el número E y el crecimiento exponencial. Y finalmente, en el segmento más informal del programa, Ciencia Extravagante, Verónica Espinosa nos contará sobre la historia de una bióloga. Pueden interactuar con nosotros, no se olviden, a través de redes sociales, Facebook y Twitter, con el hashtag BichosCIS. Ponte. Empezamos con las noticias científicas de la semana. La primera noticia científica hace relación a un estudio donde el Ecuador aparece como el primer país. Son pocos los estudios en los que el Ecuador aparece en primer lugar. Este es un estudio de la Universidad Estatal de Michigan que analizó la empatía de 63 países en total, tomando en consideración una encuesta de 104,000 personas. El estudio se enfocaba en medir la empatía y el Ecuador resultó ser el país más empático, seguido en orden por Arabia Saudí, Perú, Dinamarca, Emiratos Árabes Unidos, Corea del Sur, Estados Unidos, Taiwán, Costa Rica y Kuwait. Y adivinen dónde son menos empáticos. En Lituania. Ahí, por favor, tener más cuidado de perderse porque nadie les va a ayudar. Solo en Ecuador somos bien amables en ayudar a la gente extranjera, sobre todo. El estudio se enfocó en medir la compasión que tiene la gente hacia los demás y su tendencia a imaginarse en la situación de otros. El Ecuador sumó varios puntos en este estudio, particularmente por la respuesta que tuvimos los ecuatorianos frente al terremoto que ocurrió a inicios de este año. Se excluyó a países pequeños, por ejemplo, países de las naciones de África en este estudio, pero a la final se clasificó solo a los 73 en total. Podríamos decir entonces que el Ecuador es el país más empático del mundo. Bueno, con la siguiente noticia que vamos a tener aquí es que haya una mutación genética que bloquea la entrada del VIH en el organismo. Un mecanismo clave que tiene este virus para ingresar a la célula es que se utiliza una proteína que hace que aumente la capacidad que tiene el virus de ingresar a la célula. Este hallazgo abre la puerta a desarrollar fármacos complementarios para cambiar los actuales, sobre todo por los efectos secundarios. Este estudio se publicó en Nature y lo que concluye o confirma que la posibilidad de utilizar a esta proteína como una posible diana terapéutica como un nuevo fármaco en general. La presencia de esta mutación realmente se la encuentra en pacientes con SIDA, solo en el 1.3% de la población, y el estudio nos indica que se tiene que hacer muchas más investigaciones para encontrar a más portadores de esta mutación. Interesante. Entonces hay personas, el 1.3% de la población, que tiene una rara mutación
que evita que el virus ingrese a su cuerpo. Es así, ¿verdad? Sí, exactamente. Esta proteína que se genera por esta mutación es la que impide que el virus ingrese. Continuamos con la siguiente noticia en nuestro segmento Noticias. Pronto vamos a dejar de preocuparnos por la gripe. Diseñan 2 vacunas universales contra el virus de la gripe. Uno de los mayores inconvenientes en la lucha contra el virus de la gripe es que cada año mutan de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Eso lo conocemos siempre. Científicos de la Universidad de Lancaster, en Reino Unido, y la Universidad de Aston y la Universidad de Complutense de Madrid ha formulado 2 vacunas, una específica para la población de Estados Unidos y otra global, que evitaría este problema. La vacuna universal, inyectada una sola vez, así que no va a haber mucho dolor. Según el estudio, la cobertura de la protección de la vacuna sería el 95% en la población estadounidense y de entre el 88% y el 97% en el resto del mundo. En estos momentos, los científicos están conectando con diferentes compañías farmacéuticas para que desarrollen las inoculaciones. La vacunación se centra por regla general en proteger a personas que son especialmente vulnerables al virus. Hay que considerar que el virus de la gripe está en constante evolución, así que este nuevo descubrimiento podría ser muy importante para que solo sea una vacuna inyectada una sola vez. Hay que tomar en cuenta que recién están haciendo investigaciones iniciales, entonces en este invierno del 2017 no vamos a tener esta vacuna, vamos a obtenerla en próximos años. Hay que recordar que las vacunas son de la gripe estacional, por lo tanto hay que estar recordando inmunológicamente cada año. Sería importante, por lo tanto, tener esta vacuna que sería de una sola aplicación para protegernos contra este virus que es tan común. Como otras vacunas que normalmente nos ponen cuando somos niños, generalmente, ¿no? Una sola vez en la vida. La idea es esta misma vacuna de la gripe que sea así. Pero al ser el virus de la gripe un virus de gran circulación, muta con gran rapidez. De año a año tenemos una nueva cepa. De ahí que este descubrimiento va a ser muy importante. En el segmento Café y Tertulia, hoy conversaremos con Sandra Enríquez. Sandra Enríquez es licenciada en Biología y Química, graduada en la Universidad Central del Ecuador. Tiene un doctorado en Biología también de la Universidad Central. Es Magister Cientae en Entomología de la Universidad Federal de Viçosa, Brasil. Tiene experiencia en taxonomía y diversidad de garrapatas, insectos terrestres y acuáticos. Ha sido consultora en varios estudios de impacto ambiental desde el año 2000. Actualmente es la coordinadora de entomología aplicada del CIS desde el año 2011. Es codirectora de varios proyectos de investigación, tiene varias publicaciones a su haber y un libro también. Así que damos la bienvenida en esta mañana en De Humanos y Otros Bichos a Sandra Enríquez. Bienvenida, Sandra. Muchas gracias, sobre todo por la oportunidad de poderme dirigir a la comunidad universitaria y al público en general y contar un poco sobre las experiencias con insectos. Bien, Sandrita. Primero vamos a empezar un poco con tu historia de vida. Habíamos dicho ya que tú estudiaste biología en la Universidad Central. ¿De dónde nace ese interés por la biología, por seguir una carrera que no es tan común? Bueno, la verdad es que cuando yo empecé en el colegio, digamos, a escoger la especialidad que era química y biología, mi interés más bien era hacia la medicina. Yo quería ser doctora, ¿no? Curar pacientes, ayudar a la gente. Pero justamente ya para quinto o sexto año del colegio, pues tuvimos laboratorios de biología y me gustó mucho los microscopios, el ambiente del laboratorio y pues ya mi interés era hacia la genética. Pero posteriormente, en tercer año, en biología, cuando ya seguí esta carrera, tuve la oportunidad de tener la materia de zoología de invertebrados y ahí nos dieron un capítulo sobre entomología y pues me encantó.
Me encantó definitivamente ese grupo de insectos, ese mundo tan minúsculo, pero a la vez tan diverso y colorido. Entonces empecé con unos amigos que ya trabajaban con insectos a meterme en las colecciones del laboratorio de zoología, con Rubén Carranco, recuerdo, al inicio. Y luego, como había un grupo de la Brigada Ecológica de la escuela, se organizó un curso de entomología. Y en este curso, pues tuve la oportunidad de conocer a gente que ya estaba en el área, ¿no? Como Germania Esteves del Museo de Ciencias Naturales, Pablo Araujo, Fabián Versosa de la Escuela Politécnica Nacional y Rubén Carranco y Vladimir Carvajal, recuerdo, también de la universidad. Entonces, tuve la oportunidad de que Pablo Araujo sea mi instructor, y posteriormente, cuando él tuvo un proyecto con Terry Irwin, un famoso, entomólogo que incluso ha aportado a la ecología diciendo que prácticamente hay 30 millones de artrópodos en el mundo, ¿no? En base a sus trabajos, ¿no? Las estimaciones que él ha aplicado. Entonces tuve la oportunidad de trabajar con él en la Amazonía, en la Estación Científica Tiputini de la Universidad de San Francisco. Y ahí pues trabajamos en un proyecto que trataba de estimar la diversidad de artrópodos en la Amazonía ecuatoriana. Y nosotros trabajábamos 3 veces al año, íbamos a esta estación para fumigar un cuadrante de 100 metros, donde prácticamente fumigamos 100 puntos debajo del dosel, ¿no? Debajo de los árboles. Y toda esa cantidad de insectos teníamos que procesar, 100 muestras cada vez. Entonces éramos horas dedicados a esas muestras. Unas nos llevaban, 1 hora, 2 horas, pero había otras que nos llevaban 12 horas. Era un trabajo realmente increíble. Pero a la vez aprendí muchísimo, mucho con eso, y eso me ha ido dando el amor hacia estos insectos hasta que pues me gustaron mucho los Cerambicidae, que es un grupo de escarabajos de antenas largas que reciclan la materia orgánica, sobre todo de los árboles. Y pues me dediqué a ese grupo y a través de él pude hacer mi tesis de doctorado en biología y mi tesis de la maestría en Brasil. Interesante. Cuando dices fumigar el dosel, quisiera que expliques a nuestros radioescuchas un poco más de qué te refieres con fumigar el dosel. Primero, ¿qué es el dosel? Ya, ok. Bueno, imaginemos el bosque, ¿no es cierto? El bosque, si lo vemos en sentido vertical, está constituido por diferentes estratos. Vamos desde el suelo, donde vamos a encontrar la hojarasca, las plantas herbáceas. Subimos un poco, encontramos los arbustos. Subimos un poco, vamos a encontrar árboles pequeños de menos de 20 metros. Y encima de esta capa vamos a encontrar, digamos, la copa de los árboles grandes que van de 20 a 40 metros. Es un área inaccesible, ¿no es cierto? Para el estudio desde el punto de vista humano, desde el suelo del bosque, ¿no? Claro, es bastante complicado acceder ahí, aunque ya han habido incursiones de otros investigadores con varias técnicas, ¿no? Métodos como, por ejemplo, escalar los árboles, utilizar cuerdas, arneses. Algo que vemos hacer a nuestros indígenas en la Amazonía con una facilidad increíble, ¿no? Claro, ellos saben tranquilamente cómo subirse a un árbol, ¿no? En cuestión de 1 minuto están arriba en el dosel, ¿no? Arriba de los 20, 25 metros. Sí, prácticamente sí, porque ellos han estado con el bosque desde que eran niños. Ellos han interactuado y saben cómo hacerlo, ¿no? Bien, entonces el dosel es la parte más alta del bosque. Sí, es prácticamente la copa de los árboles. ¿Y cómo fumigaban? Porque fumigar suena a utilizar un insecticida químico, que sería desastroso en la Amazonía. Bueno, déjame explicarte. Nosotros trabajamos con un insecticida biodegradable. Es la permetrina basada en piretroides. Sí, que son prácticamente biodegradables, tienen una acción en el ambiente de solamente 2 horas. Y después de eso se descompone y se va en el ambiente. Y solamente afecta a invertebrados. En todo el tiempo que nosotros fumigamos estos árboles, nunca nos cayó ningún otro vertebrado, sino solamente invertebrados. O sea, arañas, escorpiones, insectos y así, ¿no? Pero hasta moluscos nos cayeron, que viven en las copas de los árboles. Y como te digo, nosotros teníamos una máquina, que es el fumigador o el fogger en inglés, que funcionaba con gasolina y también con pilas. Y tenía un tubo, un cañón largo de 1,5 metros más o menos, con el cual nosotros colocábamos el insecticida en el tanque, y el calor de este fogger hacía que ese insecticida se transforme en humo, y el humo alcanzaba hasta unos 16, 20 metros más o menos. Un trabajo bien particular, ¿no? Diferente al que tiene la mayoría, el común de la gente. Sí.
Tú trabajaste entonces con Terry Irwin, un biólogo, un entomólogo bastante reconocido, que cambió incluso el paradigma de la diversidad de insectos, ¿no? Y mencionaste que ya como estudiante en biología, estudiante de biología en la Universidad Central, te empezaste a interesar, ¿no? Y creaste un grupo, eras parte de un grupo interesado por este grupo de animales, los insectos. ¿Qué les podrías decir a los estudiantes que están en los primeros años, que están empezando a despertar un interés por una parte particular específica de su carrera? Bueno, yo diría que empiecen primero a conocer qué es lo que les gustaría, ¿no? A determinar su grupo de estudio o con el cual tienen más afinidad. En la universidad nos dan pastillas de cada grupo, ¿no? De fauna o de flora. Y pues uno escoge el grupo con el cual siente mayor afinidad, y hay gente que hace que esa afinidad se vaya encaminando, ¿no? Yo tuve la oportunidad de conocer a estos amigos, como te mencionaba, la gente de la Politécnica, Pablo Araujo, Fabián Versosa, Rubén Carranco, que me llevaron a conocer a Terry Irwin, y eso estimuló a que yo lo haga. Entonces yo les diría a los muchachos pues que primero encuentren esa afinidad y luego la encaminen, busquen a la gente que ya está trabajando en esas áreas, esos especialistas, para que aunque sea al principio lo hagan como pasantías, voluntariado, no importa, hay que hacerlo por la camiseta al principio y luego vayan encontrando ese camino. Las oportunidades se van dando y se van apareciendo, y lo único que tenemos que hacer es agarrarlas, simplemente eso. ¿Podrías decir que es un proceso similar al enamoramiento? Yo creo que sí. Sí, primero tienes que conocer para amar. Si no, no es un amor real, diría yo así. O sea, ¿tú te enamoraste entonces de los insectos? Sí, prácticamente mi vida la estoy dedicando a los insectos de mañana, tarde y noche, lo diría así. Es un amor bastante peculiar, ¿no? ¿Cómo podrías explicarle este amor a otras personas que ven a los insectos como perjudiciales, como dañinos, e incluso tienen una animadversión, un rechazo natural? Pues, ¿qué te podría decir? O sea, los insectos no son ni malos ni buenos, simplemente cumplen una función en la naturaleza. Quizás la perspectiva de verlos como dañinos o benéficos sea desde el punto de vista del hombre, ¿no? En el sentido de que cómo nos afectan o nos benefician, pero ellos simplemente cumplen una función y debemos entenderla, comprenderla y adaptarnos, porque somos también parte de la naturaleza, no somos los dueños de la naturaleza, sino estamos en comunión con los demás organismos y debemos adaptarnos a nuestros compañeros en este planeta. A nuestros compañeros, los otros bichos. Sí. Sandra, tú estudiaste tu maestría en Brasil, en la Universidad de Viçosa. Sí. ¿Nos podrías contar cómo es que Brasil influyó en tu formación como profesional, en tu formación como persona? ¿Cómo te cambió tu etapa en Brasil? Bueno, te comento que yo tuve en mi juventud el interés por Cerambycidae, como te había comentado, los escarabajos longicornios. Y estos escarabajos son bien particulares, ¿no es cierto? Porque tienen unas antenas muy largas. Más largas que el cuerpo. Sí, bastante largas, tienen unas mandíbulas fuertes. Dentro de esta familia hay el escarabajo más grande del mundo, que es el Titanus giganteus. Tiene más o menos 18 a 20 centímetros, entonces ya te imaginarás las mandíbulas. Si te muerden, tranquilamente te cortan un dedo. Entonces era tal mi fascinación por sus formas, por sus colores tan variadas, tan diversas, y por su papel en la naturaleza, ¿no? Porque ellos, cuando un árbol cae en el bosque, emite, segrega olores, alcoholes que ya son parte de su descomposición, y estos olores los atraen. Las antenas de estos escarabajos funcionan prácticamente como narices. Ellos huelen a 3 kilómetros de distancia un árbol que se ha caído y empiezan a descomponerlo. Y es una cadena de descomposición que llega, a la conclusión, a la transformación de este árbol nuevamente en suelo que pueda ser aprovechado por los árboles que quedaron en pie. Entonces, me interesó mucho este grupo no tan particular, que en la naturaleza cumple una función, pero que a veces puede ser en los cultivos forestales plagas, o incluso ya en maderas procesadas, en muebles, pueden ser plagas, ¿no? O sea, entonces, mira, son dos puntos de vista diferentes de un mismo grupo. ¿Sí? ¿En qué otros aspectos crees que influyó tu etapa en Brasil, en tu formación? Bueno, realmente, digamos que hasta llegar a Brasil, mi conocimiento era autodidacta y empírico. Y bueno, digamos que en Brasil se solidificó, se cimentó el conocimiento, porque yo me di cuenta que me gusta mucho la taxonomía y sistemática de los organismos. ¿Nos puedes contar qué es la taxonomía, qué es la sistemática?
Bueno, son dos ramas que nos permiten clasificar a los organismos, ¿no? Porque imagínate, hay tanta diversidad de la naturaleza que el hombre, para poder entender qué es lo que tiene ante sí, empezó a clasificar, ¿no? De acuerdo a las características morfológicas de los organismos, empezó a clasificarlos en grupos y en subgrupos, dándoles nombres de acuerdo a sus características, usando una lengua muerta como es el latín, ¿no? Que nos permitiría a todas las personas en el planeta entender de qué bicho estamos hablando, ¿no? Porque digamos que aquí yo le digo escarabajo longicornio, en Brasil le dicen ceja-pau, entonces tú no entenderías, o los chinos esos no son los entenderían. nombres comunes. Sí, los nombres comunes, los nombres vernáculos. Pero si ya damos un nombre en latín, un nombre de una lengua muerta, todo el mundo, ya sea aquí o en la China, podría entender de qué insecto estamos hablando. Entonces podríamos decir que la taxonomía y la sistemática están encargados de darles nombres y decir con quién están emparentados, ¿no? Quiénes son los parientes. Sí. Sandra, ¿solo los insectos o a todos los animales en general? A todos los organismos, tanto plantas, animales, minerales, bacterias, hongos, todos están clasificados por la sistemática. Sería como un nombre y un apellido que nosotros tenemos, algo así. Sí, es un nombre binomial, ¿no? Que está compuesto por el género y el epíteto específico, que usualmente pues describen una característica principal de ese organismo. Por ejemplo, la Cocleomia omnivórax. Omnivórax significa comedora de hombres, por ejemplo, porque fue una mosca que se encontró en presos de Cayena, que prácticamente los estaban devorando vivos. Entonces, de ahí vienen los nombres y pueden ser dados por la persona que describió por primera vez la especie, le puede dedicar a una característica de ese bicho o le puede dedicar a una persona que fue muy importante para él. O le puede dedicar al lugar de origen. Todo depende del nombre, digamos, de la intención del descriptor en darle el nombre al organismo, ¿no? Así tenemos algunas especies descritas de Quito, ¿no? Quitoense, o algunas de Ecuador, ecuadoriensis. Sí. Nombre científico como el que tenemos los seres humanos, ¿no? Homo sapiens. Claro. Sapiens, ¿no? Lo malo es que algunos son menos sapiens que otros. Realmente. Y ahora dicen que somos Homo sapiens consumens por nuestro sistema consumista, ¿no? Consumimos, luego existimos ahora, lamentablemente. Sí. Sandra, tú trabajaste también con insectos bioindicadores, ¿sí? Sí. ¿Qué significa que un insecto sea bioindicador, que un organismo tenga esta característica? Bueno, realmente en la naturaleza todos los organismos serían bioindicadores, pero hay otros que, bueno, son bioindicadores porque están estrechamente ligados con el ambiente en el que viven. Pero hay unos que son mucho más sensibles que otros. Por ejemplo, ¿sensibles a qué? A los cambios en su ambiente, a las modificaciones, al impacto que está sufriendo el ambiente o el hábitat donde ellos viven. Entonces, por eso se los considera como bioindicadores en sí, ¿no? Por esta característica. O sea, son indicadores del cambio que se produce en su medio ambiente. Sí, efectivamente. ¿Y cómo es este cambio? Si es que hay alguna perturbación mediada por la acción del hombre, ¿cómo es que se afectan estos insectos? Bueno, vamos explicando, digamos, en los insectos acuáticos. Tú sabes que en el agua van a vivir ciertos organismos que requieren condiciones altas de oxígeno, que requieren corriente, agua pura, que requieren vegetación en las orillas que les provean de alimento. Y cuando estas condiciones están en equilibrio, ellos van a desarrollar poblaciones abundantes. Sus tamaños van a ser grandes, o sea, es todo, digamos, salud, ¿no? Uh-huh. Pero si estas condiciones desaparecen, digamos que viene una petrolera, va a construir un camino, entonces abre las carreteras, limpia la vegetación de los ríos y empieza a introducir sedimento en las aguas. Entonces, estos organismos que están estrechamente ligados a estas condiciones que eran naturales, al sentir este cambio empiezan a desaparecer, ¿sí? O a migrar. Y algunos, cuando las condiciones son muy extremas, mueren totalmente, ¿no? Y ellos tienen la ventaja de que responden rápidamente a estos cambios y se demoran un tiempo en volver a su equilibrio, digamos así, por lo cual nosotros podemos entender qué es lo que ha pasado en ese ecosistema evaluando solamente este grupo de organismos. ¿Por qué es necesario utilizar este tipo de animales? ¿Por qué es necesario conocer el grado de impacto que puede causar la degradación creada por el hombre? Bueno, es muy importante, digamos así como te mencionaba, que durante las últimas décadas el ser humano con sus actividades
como la explotación petrolera, la minería, la construcción de hidroeléctricas, incluso la extensión de la frontera agrícola, están impactando tanto los ecosistemas terrestres como los acuáticos. Entonces, también ha ido creciendo el interés por conocer qué es lo que nosotros tenemos en estos ecosistemas, qué fauna, qué flora hay, y conservarlo, ¿no? O sea, conocer y luego conservar. Entonces se han ido desarrollando varios sistemas de estudio, de vindicación, para, primero, si ya tenemos un hábitat contaminado, pues tratar de recuperarlo, biorremediarlo, ¿no? O sea, sé que hay mucha gente que está trabajando con bacterias para biorremediar los derrames de petróleo, por ejemplo, y digamos, si ya se recuperan estos ecosistemas sería un gran logro. Y cuando ya nosotros tenemos ecosistemas pristinos, pues el objetivo es conservarlos, porque nosotros no debemos ser egoístas. Tenemos que pensar en nuestros hijos, nuestros nietos, en las futuras generaciones y heredarles un ambiente sano. Es por eso la importancia de estos sistemas de indicación, ¿no? El uso de los vindicadores y entender los impactos ambientales sobre los ecosistemas. Así podemos medir entonces el grado de perturbación que estamos causando los seres humanos. Sí. Lamentablemente es el debate entre el extractivismo y el conservacionismo. Claro, o sea, nosotros deberíamos propender más bien a un sistema de sostenibilidad humana, en donde podamos manejar los recursos, pero que nos duren por más tiempo, ¿no? De una manera equilibrada, racional, y que puedan servir para las futuras generaciones también. Interesante. Sandra, tú también trabajas con unos pequeños insectos, con unas moscas pequeñitas, ¿no es cierto?, que son transmisores de algunas enfermedades. Sí, efectivamente. Bueno, como había mencionado, mis inicios fueron con los escarabajos, los macroinvertebrados acuáticos, pero ahora desde hace 5 años estoy trabajando en la unidad de entomología aplicada del Centro Internacional de Zoonosis, donde he tenido la oportunidad de trabajar con insectos vectores de patógenos que causan enfermedades graves aquí en nuestro país, como por ejemplo las mantas blancas o flebótomos, que transmiten la leishmania, que provoca la leishmaniasis, y los culícidos o mosquitos, que son responsables de algunas enfermedades como la malaria, el dengue, la fiebre amarilla, el Zika, el chikungunya, que están de moda, ¿no?, actualmente. Y bueno, también trabajo con otros artrópodos que son las garrapatas. De hecho, empecé en el CIS con las garrapatas, no sabía nada de garrapatas, pero el doctor Benítez, que era en esa época el director del CIS, me dijo: Sandra, ahí están los libros, está el internet, aprenda. Entonces eso fue lo que hice y pues ahora puedo decir que sí tengo un gran conocimiento de estos organismos a nivel taxonómico y estamos incursionando ya en la búsqueda de la infección natural, o sea, la presencia de patógenos dentro de estos organismos para ya tener un conocimiento epidemiológico de las garrapatas. ¿Dónde podemos encontrar a estos mosquitos que son transmisores de enfermedades? Bueno, prácticamente en todo el Ecuador. Sí, tenemos incluso aquí en Quito mosquitos, ¿no? Hay una especie que se llama Culex quitensis que se encuentra aquí en esta zona y pues se alimenta de las personas, pero no está transmitiendo ninguna enfermedad. Pero prácticamente, digamos que las áreas mejores para que existan estos organismos serían las zonas tropicales y subtropicales, ¿no? Del noroccidente Pichincha, la costa, la Amazonía, en las Islas Galápagos, en todo lado. Tenemos eso, ¿no? Recuerda que nuestro país, a pesar de ser pequeño, es tan biodiverso y en climas, en fauna, en flora, en microorganismos, en patógenos, en todo. Y hay mucho por estudiar. Un paraíso. Sí. Ecuador. Como parte de tu investigación con estos mosquitos vectores, tú tienes un criadero sí, efectivamente, de insectos, ¿verdad? Uh-huh. Para el común de la gente puede sonar un poco raro, un poco extraño que quieras criar en cautiverio a estos mosquitos que son tan dañinos para la salud. Pero, ¿qué sensación tienes? ¿Qué percepción te da el criar estos insectos en el laboratorio? ¿Qué es lo que sientes cuando tú ves a una nueva generación de mosquitos que están haciendo gracias a tu ayuda? Bueno, ¿qué te diré? Los mosquitos son como nuestros hijos, digamos así, ¿no? Lo digo porque estamos en la unidad de entomología prácticamente todos criándolos y son como los hijos porque tenemos que darles cariño, cuidado, una buena alimentación y tener disciplina con ellos. Porque si nosotros... Eso de las disciplinas son interesantes. Sí, bueno, la disciplina es para más bien nosotros, ¿no? Porque tenemos que darles de comer pasando un día. Hay que cambiarles el agua, hay que estar regulando la temperatura, la humedad, hay que... Pero estos mosquitos se alimentan de sangre, ¿no? Sí. ¿Y entonces cómo les alimentan? Bueno, verás, nosotros estamos manejando una cepa
de laboratorio de Aedes aegypti, una cepa sana. Entonces, por el momento no tenemos animales con los cuales alimentar, sino que yo mismo los estoy alimentando. Introduzco mi mano en la jaula y vienen los mosquitos, se alimentan por unos 5 o 10 minutos. Ya cuando están alimentados se van y yo saco mi mano. Cada lunes, miércoles y viernes hacemos esto. Si eso no es amor por los insectos, yo no sé lo que es. Bueno, es un gusto grande. Es muy común hacer eso, ¿no? El que tú funciones como cebo humano para alimentar a los mosquitos, ¿es común? ¿Es una metodología que se hace? ¿Quién la recomienda o cómo funciona esa metodología? Sí, bueno, realmente es una metodología que se usa, aunque algunos científicos toman en cuenta las consideraciones bioéticas porque es un riesgo a la larga, ¿no? Si tú lo haces en zonas epidemiológicas de riesgo, podrías estar haciendo que el personal se enferme, pero también son aceptadas. Si tú lo haces, también hay la opción de decir riesgo cebo humano protegido. O sea, si tú sabes a lo que te expones, pero tienes que tomar las medidas adecuadas. Por ejemplo, solamente exponer cierta parte de tu cuerpo y el resto del cuerpo totalmente cubierto y con repelente, para así poder tener capturas de insectos que son antropofílicos, es decir, que están alimentándose de la sangre humana. Entonces ahí tenemos un estudio que nos permite complementar el resto de especies que sí son solo zoofílicas, pero nos interesa también las antropofílicas. ¿Sí? O sea, es un riesgo, pero es algo que debemos hacer. Nos recuerda las historias de los médicos de los siglos XVII y XVIII que se inoculaban ellos mismos la enfermedad para poder estudiarla. Bueno, sí, o sea, a lo largo de la historia. Con sus diferencias, ¿no? Con sus diferencias. O sea, creo que a veces raya un poco en la locura, pero es parte de la ciencia, sino cómo descubres algo, ¿no? La locura sin amor no es amor, dicen. Claro. Sandra, hemos conversado sobre tu fascinación, sobre tu interés por los insectos. Quisiera que, para terminar este segmento de Café y Tertulia en el que nos has acompañado, nos cuentes una anécdota de tu vida. Si está relacionada con tu campo de acción científico, mucho mejor. Bueno, hay varias anécdotas, ¿no? Sobre todo cuando uno sale al campo, siempre hay cosas que contar, siempre hay cosas que vives, los paisajes que ves, la gente, los animales, las experiencias. Para la gente que trabaja en el campo, el estar ahí te da un entorno, ¿no? Es diferente el trabajar en el campo que trabajar en el laboratorio. Se vive una dinámica diferente, un ánimo diferente, ¿no es cierto? Sí, efectivamente, te sientes parte de la naturaleza. Es como que estás más en contacto, ¿no? O sea, es una relación directa, algo que cuando estás aquí en la ciudad lastimosamente se pierde. Y pues, como últimamente no he salido al campo, sí lo estoy extrañando bastante, pero espero irme ya en el próximo mes. Entonces, bueno, una de las anécdotas que pudiera contar está relacionada con Serambícide mismo. Recuerdo que estábamos en la estación Tiputini en la tarde. Y en la Amazonía ecuatoriana, sí, ¿no? En la Amazonía ecuatoriana, esto queda en la provincia de Orellana. Y recuerdo que nos comentaron que había un helipuerto que recién habían construido. Entonces, donde había una área extensa que había sido talada para que puedan venir los helicópteros. Entonces, yo dije, árboles talados hace tal tiempo, Serambícide. Entonces, fuimos para allá en una canoa y empezamos a buscar. Yo estaba buscando con mi frasquito con alcohol y un rastrillo que tenía, recuerdo. Entonces, en ese momento vi un tronco, le quité la corteza. Y al momento que yo quité la corteza vi un serambícido, que estaba ahí el pobre ahí alimentándose, y me regresó a ver así. Y me quedó mirando, y yo... Te recordamos que estamos en la radio, no te podemos ver. Bueno, él me quedó mirando y en ese momento dije, ¡guau! Esta especie no la tengo. Lo agarré y él empezó a temblar. Sus patitas de atrás empezaron a temblar así todo y yo decía, ¿lo mato? Con miedo. Sí, decía, ¿lo mato? No lo mato, lo mato, no lo mato. Dije, lo mato al frasco. Y bueno, eso, hasta ahora recuerdo sus ojitos. Parte de lo que uno tiene que hacer por el trabajo. Sí, entonces esa es una de mis anécdotas. Todavía recuerda su mirada. Sí, todavía. A través de Twitter, Jaime Angamarca nos pregunta, ¿cuáles son los métodos de control para el vector transmisor de la leishmaniasis? Bueno, métodos de control, digamos así, sería más bien la prevención. O sea, los flebótomos viven en los bosques. Los flebótomos son los insectos transmisores, ¿no? Sí, flebótomos o mantas blancas, como le conoce la gente. Ellos viven en los bosques, la gente vive junto a los bosques. Y
lo único que tienen que hacer es adaptarse a vivir con estos organismos. O sea, bueno, primero conocer su biología. Si sabemos que estos organismos salen a las 6 de la tarde y que especialmente pican, puede ser en los bosques o en los cultivos o en los ríos, entonces la gente debe evitar salir a esas horas a bañarse, por ejemplo, o salir fuera de su casa a esos sectores al atardecer, y siempre usar camisas de manga larga, pantalones largos, usar repelente, dormir con toldo, tratar de que las ventanas y las puertas tengan mallas para evitar la entrada de estos mosquitos, de estos flebótomos, perdón, y también evitar que los animales de domésticos estén cerca a la vivienda, sino que estén a una distancia prudente, 100 o 50 metros de la casa, para que no sean cebos, digamos así, atrayentes de estos organismos. Serían esas las formas de prevención. Más prevención que control. Sí, más prevención. Uh-huh. Ok, Sandra, queremos agradecerte entonces por tu visita al segundo programa de Humanos y otros bichos. Elizabeth. Nada, muchas gracias, Sandra, y qué bueno que nuestros radioescuchas estén interactuando con las personas que están viniendo acá a la entrevista. Nuevamente, gracias, Sandra, y a todos los radioescuchas, por favor, pueden enviar sus preguntas a través de las redes sociales. Ya. Bueno, muchas gracias a todos y pues les deseo éxitos en estos programas interesantes. Gracias, Sandra. Ahora, compañeros, estamos con Franklin Vaca en Chuta ni Sabes. Él nos hablará sobre la importancia del sistema inmunológico. Démosle la bienvenida. Hola, Franklin. Hola, Pauli. Hola, ¿cómo están, compañeros? Bienvenidos, Radio Escuchas, hoy con una nueva entrega de su segmento Chuta ni Sabes, notas y consejos sobre salud y el ambiente. ¿Sabían que si nos deprimimos, nos estresamos y no nos alimentamos bien, podríamos enfermarnos? Así es, y les voy a contar por qué. Nuestro cuerpo presenta un sistema de defensa contra organismos infecciosos y otros agentes invasores denominado sistema inmunológico, el cual está formado por una red de células, proteínas, tejidos y órganos que colaboran entre sí y actúan en la defensa del cuerpo día tras día. A través de una serie de pasos denominados respuesta inmunitaria, este sistema ataca a los organismos y sustancias que lo invaden y le podrían provocar enfermedades. Una de las células importantes implicadas en la respuesta inmunitaria son los glóbulos blancos o leucocitos. Los leucocitos se fabrican o almacenan en el timo, el vaso y la médula ósea, y luego circulan por todo el cuerpo, entre órganos y ganglios a través de los vasos linfáticos y los vasos sanguíneos. Los hay de dos tipos básicos, los fagocitos y linfocitos, que constituyen un verdadero sistema de inteligencia militar del cuerpo, ya que se combinan entre sí para localizar y destruir a los organismos o sustancias invasoras que podrían provocarnos enfermedades. La mayoría de las veces, el sistema inmunológico hace un gran trabajo, manteniéndonos sanos y previniendo posibles infecciones. Pero a veces, factores climáticos como el frío, la humedad o la excesiva exposición al sol pueden disminuir su capacidad de acción. Pero quizás los factores que pueden provocar mayor deficiencia en el sistema inmunológico son el estrés y una mala alimentación. Esto generalmente provocado por el estilo de vida que llevan las personas. Al someter al cuerpo a estas situaciones extremas, se rompe el equilibrio interno y el sistema inmunológico se deprime, permitiendo el ingreso de organismos oportunistas, que provocan enfermedades principalmente respiratorias. Muchas de las células que forman parte del sistema inmunológico se encuentran en el tracto digestivo, así por ejemplo la flora bacteriana, que también contribuye a regular su función. Entonces, la recomendación sería llevar una vida armónica, hacer deporte, descansar bien y alimentarse sanamente con frutas, verduras y menos alimentos procesados, para de esta manera mantener fuerte nuestra barrera inmunológica frente a todos los agentes patógenos que podrían afectarnos.
Algo que parece un poco difícil con el acelerado ritmo de vida que tenemos ahora, ¿no? Son consejos que parecen fáciles de llevar, tener una alimentación saludable, descansar bien, etcétera, que afecta a nuestro sistema inmunológico, ¿no? Sí, sobre todo la parte de hacer ejercicio, eso de comer. A veces las comidas no saludables son las más ricas y creo que esas es lo que más comemos. Pero vamos a tomar en cuenta tus consejos, Franklin. Sí, el dormir, el no descansar bien también afecta a nuestro sistema inmunológico, ¿no? Puede estar haciéndonos más susceptibles a adquirir una u otra enfermedad. Sí, Alfonso, mira, hay una investigación importante de científicos españoles, los cuales relacionan el desarrollo de nuestro sistema inmunológico con las bacterias de la flora intestinal. Han hecho una investigación a edades tempranas, principalmente en niños de 12 años y en niños de un mes de edad. El resultado de esta investigación dice que nuestra flora bacteriana está unida a inmunoglobulinas, las IgA. Son anticuerpos que nos protegen contra reacciones principalmente alérgicas. Entre estas, la principal está el asma. Entonces, cada una de estas bacterias están unidas a inmunoglobulinas. Mientras una persona tenga más inmunoglobulinas A en nuestras bacterias de la flora intestinal, está mucho más protegida hacia tener asma en un futuro, ¿no es cierto? Entonces, las bacterias que tenemos en nuestro intestino están modelando que podamos adquirir una enfermedad. Eso es algo que es nuevo para la ciencia, ¿no? Desde hace pocos años se ha puesto en relevancia el papel que tienen los microorganismos asociados a nuestro cuerpo. Recordemos que estas inmunoglobulinas son transmitidas a través de la leche materna. Así que, ¿qué tan importante es dar de lactar a los niños y darles una buena alimentación en base a vegetales, frutas, comidas menos procesadas, como Franklin nos comentaba? Bien, queremos agradecer a Franklin entonces con el segmento Chutan y Sabes. Tu parles trop, tu n'écoutes plus personne et plus personne t'écoute. Bienvenidos a Científicos en el Ecuador, un espacio destinado a conocer las experiencias y primeras impresiones de científicos extranjeros o científicos nacionales que han regresado al Ecuador. Buenos días y bienvenidos a Científicos en el Ecuador. Este es un espacio destinado a recoger las experiencias y primeras impresiones de extranjeros que han venido a trabajar al Ecuador o de ecuatorianos que han trabajado unos años fuera y regresan y queremos que nos cuenten sus experiencias. Buenos días, tenemos a dos invitados, Esteban y Pablo. Hola, ¿qué tal, Ana? Hola. Bueno, me gustaría que nos contarais un poquito vuestras experiencias, de dónde venís, cuál es vuestra especialidad. Sí, bueno, yo soy español, más concretamente gallego. Vengo de un sitio que es muy lluvioso, hace viento y frío. Entonces estoy muy contento de estar aquí en Ecuador, que el clima es bastante mejor, ¿no? Yo hice estudios de bioquímica, luego me fui a Madrid, una tesis, estuve en Estados Unidos, trabajé en Alemania, trabajé en Francia, pero cuando me apareció aquí una oportunidad de venirme al Ecuador no me lo pensé y la verdad es que estoy muy contento. ¿Y tú, Pablo, por qué viniste aquí? Mi experiencia es bastante parecida a la de Esteban. Yo también soy español y bueno, también sufrí un poquito la crisis que él nos ha nombrado. Estuve en Holanda y en Escocia, y cuando estaba concretamente trabajando en Holanda con el frío y vi que necesitaban doctores en el país, no me lo pensé, me cogí el petate y me vine. ¿Y cuánto tiempo lleváis aquí? Yo llevo aquí 2 años. Yo 3 años. 3 años ya. Contarme qué experiencia fue la que más os sorprendió, la más inverosímil, algo que os chocó de dónde veníais, que no os esperabais desde el contexto científico. Vamos a ver, cuando llegas a Ecuador, Ecuador no es un destino normal para la ciencia. Normalmente te vas a otro tipo de países. Por lo tanto, cuando llegas aquí te encuentras un país donde hay muchísimo interés en hacer las cosas, pero que todavía no hay una tradición de hacerlas, ¿no? Yo
tengo que contradecir un poco a Esteban porque a mí me ha resultado todo lo contrario, ¿no? O sea, yo vine de un laboratorio frío y aquí me encontré con un compañero que se llama Juan Carlos Navarro que nada más bajarse del coche en el cráter Purulagua, cogió un frasquito de agua y ha publicado un artículo con una nueva especie. Esas cosas solo se pueden hacer en un país como este y digamos que un poco es lo que yo estoy aprovechando desde mis proyectos científicos y aprovechar esta biodiversidad para poder conocer un poco más el mundo y aprovechar esas pool genético que tenemos para ver lo que se puede hacer. Vale, tengo una última pregunta. ¿Creen que el Ecuador es una oportunidad para la ciencia y para los investigadores? Bueno, yo enlazando con lo que he dicho anteriormente, pues creo que sí. Lo que pasa es que todavía, falta un poquito de inversión, ¿no? Pero se está en el camino. Bueno, no solamente inversión, es decir, el dinero hay y los investigadores estamos acostumbrados siempre a trabajar a veces haciendo de la necesidad virtud, ¿no? Yo no vería el dinero como el máximo impedimento. O sea, yo creo que hay varios factores que hay que tener en cuenta. Uno de ellos es que la ciencia es como un árbol, tiene unas raíces y hay que dejarla desarrollarse. Ha habido ciencia en el Ecuador, ciencia muy muy potente, que ha habido aportes únicos en el mundo, como la quina, todo lo que es la expedición para la determinación del metro. Se ha descubierto la selección natural, se han hecho avances en lo que es la lucha contra el bocio, contra el hambre oculta. Hay, digamos, ya una trayectoria de la que sentirse orgulloso. Y ahora lo que hay que hacer es dejar que la ciencia se desarrolle según los parámetros, según las condiciones que necesita la ciencia. Y una de las cosas es que los científicos puedan tomar las decisiones técnicas, que no haya un poder político, que no haya un gestor que de repente esté dando bandazos, ¿no? Un investigador tiene una línea y esa línea tiene que desarrollarse en el tiempo. No debemos de estar viendo lo que ocurre fuera y siguiendo modas, es decir, hay que tener en cuenta cuáles son las necesidades de los científicos ecuatorianos y tener paciencia, porque la ciencia es algo que no se obtiene frutos de un día para otro. De acuerdo, muchas gracias por venir. Gracias a ti, Ana. Gracias por invitarnos. A continuación, el segmento más informal de este programa, Ciencia Extravagante. Hoy Verónica Espinosa nos acompaña. Verónica, bienvenida. Y nos contarás una nueva historia. ¿De qué se trata? Bueno, bienvenidos radioescuchas a su espacio Ciencia Extravagante. Este espacio está dedicado a anécdotas o situaciones extremas que les han ocurrido a investigadores o científicos mientras desempeñaban su trabajo. Hoy les voy a contar el caso de una investigadora que trabajaba con insectos vectores, quien durante el trabajo de campo con su grupo de colaboradores se encontraban colectando mantas blancas o también llamadas flebótomos en Pedro Vicente Maldonado, un sitio endémico de leishmaniasis. A pesar de haber tenido todas las precauciones del caso, siempre regresas con alguna picadura, nos comenta ella. Transcurrido un mes aproximadamente, se percató que tenía una pústula debajo de la ceja izquierda. Se la aplastó pensando que así se curaría, pero no. Su lesión no mejoró, y entonces sospechó que una de las mantas blancas le transmitió el parásito Leishmania, causante de la leishmaniasis. Fue donde los médicos, pero ellos les dijeron que su lesión no tenía las características de aquella enfermedad, por lo cual le enviaron solamente antibióticos. El tiempo seguía transcurriendo y la lesión crecía aún más. A pesar de los medicamentos, entonces fue donde un médico especialista a que le hagan un frotis de la lesión y efectivamente salió positiva. Ella recordó que en el tiempo de colecta estaba un poco cansada, triste y mal dormida por la intensidad del trabajo de campo. Entonces su sistema inmune estuvo bajo en defensas, por lo cual fue vulnerable ante el ingreso del parásito Leishmania en su piel. Posteriormente se sometió al tratamiento recomendado por el médico, que consistía en 28 inyecciones intramusculares de glucantime, una cada día durante 28 días. Todos los días, en la mañana, fue al Hospital Gonzalo González, ahora ya desaparecido,
a que le inyecten el medicamento. Al inicio, las inyecciones no se sentían, pero con el pasar de los días su cuerpo ya no soportaba, pues el medicamento estaba hecho a base de un metal pesado, que puede afectar al hígado, a los riñones y el corazón. Finalmente, con el afán de curarse, llevó a término su tratamiento, que demoró 6 meses en total. Después de toda esta experiencia, pudo comprender de mejor manera el impacto de la leishmaniasis sobre la salud y el ánimo de las personas. Ahora cuenta su historia a estudiantes y otros investigadores para que sean precavidos en sus investigaciones y tomen las debidas precauciones en el campo. Además, ha presentado el registro fotográfico de su lesión en charlas, en exposiciones, como evidencia de la leishmaniasis cutánea en el Ecuador. A pesar de su vivencia, esto no hizo que ella pierda su pasión por la ciencia y el estudio de vectores que transmiten esta enfermedad. Ella aún continúa con sus investigaciones científicas. Esta es una historia real y nos reservamos los nombres por políticas del programa. Espero que haya sido de su agrado. Fue un placer compartir con todos ustedes nuevamente en este su espacio, Ciencia Extravagante. Hasta una nueva entrega. Mi nombre es Verónica Espinosa. Un excelente resto de día y un fin de semana excelente. Gracias, Verónica. A ti. De humanos y otros bichos les espera en una próxima entrega. Porque la salud es lo primero. Recuerda, nos puedes escuchar el viernes de 10 a 11 de la mañana en www.uce.edu.es. Una producción de Radio Universitaria Online de la Universidad Central del Ecuador.